Bienvenidos de nuevo al aula virtual. Comenzamos con el quinto y último vídeo del Real Decreto 5/2015, del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. Veremos el título 6, que recoge las situaciones administrativas del personal funcionario, el 7, sobre el régimen disciplinario, y el 8, muy cortito, que recoge un par de conceptos sobre cómo se va a llevar a cabo la cooperación entre las administraciones públicas. Así que comenzamos con las situaciones administrativas de los funcionarios. Este título es uno de los más importantes del TREBEP, por lo que lo apoyaremos al final con un esquema resumen que os simplifique el estudio. El artículo 85 comienza introduciendo cuáles van a poder ser estas situaciones. Los funcionarios de carrera se hallarán en alguna de las siguientes situaciones: servicio activo, servicios especiales, servicio en otras administraciones públicas, excedencia y suspensión de funciones. Además, las leyes de función pública que se dicten en desarrollo de este estatuto podrán regular otras situaciones administrativas de los funcionarios de carrera. Así que tened en cuenta que, como ya hemos comentado en otros títulos, será la normativa específica del personal de cada administración pública la cual recogerá en mayor profundidad las situaciones administrativas. Aún así, vamos a ir viéndolas a continuación una a una. El artículo 86 nos explica el servicio activo. Se hallarán en situación de servicio activo quienes presten servicios en su condición de funcionarios públicos y no les corresponda quedar en otra situación. Los funcionarios de carrera en situación de servicio activo gozan de todos los derechos inherentes a su condición de funcionarios y quedan sujetos a los deberes y responsabilidades derivados de la misma. Esta sería la situación normal en la que el funcionario desempeña su puesto de trabajo y, por tanto, goza de todos sus derechos y deberes. A continuación, el artículo 87 recoge la situación de servicios especiales. Los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales cuando sean designados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de las comunidades autónomas, miembros de las instituciones de la Unión Europea o de las organizaciones internacionales, cuando realicen una misión por un periodo determinado superior a 6 meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o programas de cooperación internacional, cuando desempeñen puestos en cargos o en organismos públicos o entidades, dependientes o vinculadas a las administraciones públicas, que estén asimilados en su rango a los altos cargos, cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo o destinados al Tribunal de Cuentas, cuando accedan a la condición de diputado o senador de las Cortes Generales o miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, cuando se desempeñen cargos electivos en las asambleas de las ciudades de Ceuta y Melilla y en las entidades locales, cuando sean designados para formar parte del Consejo General del Poder Judicial o en los consejos de justicia de las comunidades autónomas, cuando formen parte de los órganos constitucionales o de los órganos estatutarios de las comunidades autónomas, cuando sean designados como personal eventual, cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales, cuando sean designados asesores de los grupos parlamentarios y, por último, cuando sean activados como reservistas voluntarios para prestar servicios en las Fuerzas Armadas. En resumen, cuando sean nombrados o desempeñen puestos como altos cargos en otras administraciones públicas, en los órganos constitucionales como el Congreso, el Senado o las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, en el Poder Judicial, en organismos internacionales, o cuando sean designados como personal eventual o asesor de estos órganos, e incluso cuando sean activados como reservistas voluntarios en las Fuerzas Armadas. Cuando queden en esta situación, sus derechos serán los recogidos en el apartado 2 y 3. Quienes se encuentren en situación de servicios especiales percibirán las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen, sin perjuicio
del derecho a percibir los trienios que tengan reconocidos en cada momento. El tiempo que permanezcan en tal situación se les computará a efectos de ascensos, reconocimiento de trienios, promoción interna y derechos en el régimen de seguridad social. Tendrán derecho, al menos, a reingresar al servicio activo en la misma localidad, en las condiciones y con las retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados. Y pasamos a ver, en el artículo 88, la situación de servicio en otras administraciones públicas. Los funcionarios de carrera que, en virtud de los procesos de transferencias o por los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, que os recuerdo, eran de forma general el concurso, la libre designación y la movilidad forzosa y voluntaria, tal como vimos en el artículo 78, obtengan destino en una administración pública distinta, serán declarados en la situación de servicio en otras administraciones públicas. Vamos al apartado 3. Los funcionarios de carrera que se encuentren en dicha situación se rigen por la legislación de la administración en la que estén destinados de forma efectiva y conservan su condición de funcionario de la administración de origen. El tiempo de servicio en la administración pública en la que estén destinados se les computará como de servicio activo en su cuerpo o escala de origen. Y seguimos viendo situaciones administrativas. El artículo 89 recoge la excedencia, que como veremos se puede conceder por varios motivos. La excedencia de los funcionarios de carrera podrá adoptar las siguientes modalidades: por interés particular, por agrupación familiar, por cuidado de familiares, por razón de violencia de género y, por último, por razón de violencia terrorista. Vamos a ir viendo sus particularidades una a una. En el apartado 2 se recoge la excedencia por interés particular. Los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las administraciones públicas durante un periodo mínimo de 5 años inmediatamente anteriores. Así que para este tipo de excedencia no es necesario que se dé ninguna situación especial, solo tener la voluntad de pasar a ella y que se cumpla este periodo de tiempo de servicios previo. No obstante, las leyes de función pública que se dicten podrán establecer una duración menor del periodo de prestación de servicios exigidos. Se refiere a los 5 años que acabamos de comentar, que podrán ser menos según la normativa específica de cada administración pública. La concesión de excedencia voluntaria por interés particular quedará subordinada a las necesidades del servicio y no podrá declararse cuando al funcionario público se le instruya expediente disciplinario. Sin embargo, sí hay una situación concreta por la que podrá declararse de oficio, es decir, sin la solicitud del interesado, por lo que tendrá cierta connotación de castigo. Procederá a declarar de oficio la excedencia voluntaria por interés particular cuando, finalizada la causa que determinó el pase a una situación distinta a la de servicio activo, se incumpla la obligación de solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo en que se determine reglamentariamente. Quienes se encuentren en situación de excedencia por interés particular no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de seguridad social. Es decir, que ni perciben retribuciones ni les computa el tiempo en esta situación para nada. A continuación, en el apartado 3 vemos la excedencia por agrupación familiar. Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar sin el requisito de haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las administraciones públicas a los funcionarios cuyo cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo
como funcionario de carrera o como laboral fijo en cualquiera de las administraciones públicas. Quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de la Seguridad Social. Es decir, quedan con los mismos derechos que la excedencia por interés particular, con la salvedad de que no tienen que prestar el tiempo mínimo de servicios para poder solicitarla. Y continuamos viendo tipos de excedencias. En el apartado 4, la excedencia por cuidado de un familiar. Los funcionarios de carrera tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a 3 años para atender al cuidado de cada hijo. También para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida. Esta excedencia, sin embargo, sí disfruta de mejoras respecto a la excedencia voluntaria. El tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios, carrera y derechos en el régimen de seguridad social que le sea de aplicación. El puesto de trabajo desempeñado se reservará al menos durante 2 años. Transcurrido este periodo, dicha reserva lo será a un puesto en la misma localidad y de igual retribución. Y además, los funcionarios en esta situación podrán participar en los cursos de formación que convoque la Administración. Y pasamos a ver los dos últimos tipos de excedencias. En el apartado 5, la excedencia por razón de violencia de género. Las funcionarias víctimas de violencia de género tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma. Durante los 6 primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaran, siendo computable dicho periodo a efectos de antigüedad, carrera y derechos del régimen de seguridad social. Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran, se podrá prorrogar este periodo, con un máximo de 18 meses, con idénticos efectos a los señalados anteriormente. Durante los 2 primeros meses de esta excedencia, la funcionaria tendrá derecho a percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijos a cargo. Y en el apartado 6, la excedencia por razón de violencia terrorista, en similares condiciones que la excedencia por violencia de género. Los funcionarios que hayan sufrido daños psíquicos o físicos como consecuencia de la actividad terrorista, así como los amenazados, tendrán derecho a disfrutar de un periodo de excedencia en las mismas condiciones que las víctimas de violencia de género. Dicha excedencia será autorizada y mantenida en el tiempo, en tanto que resulte necesaria para la protección y asistencia social integral de la persona a la que se concede. Y una vez vistas las situaciones de excedencia con sus 5 modalidades, continuamos viendo la última situación administrativa que nos quedaba por ver. En el artículo 90, la suspensión de funciones, que os recuerdo es una sanción impuesta por la comisión de faltas graves y muy graves, que posteriormente comentaremos en el siguiente título sobre el régimen disciplinario, pero que se encuentra desarrollada aquí. El funcionario declarado en la situación de suspensión quedará privado durante el tiempo de permanencia en la misma del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición. La suspensión determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de 6 meses. La suspensión firme se impondrá en virtud de sentencia dictada en causa criminal o en virtud de sanción disciplinaria. La suspensión firme por sanción disciplinaria no podrá exceder de 6 años. El funcionario declarado en la situación de suspensión de funciones
no podrá prestar servicios en ninguna administración pública durante el tiempo de cumplimiento de la pena o sanción. Y por último, como veremos desarrollado más adelante, podrá acordarse la suspensión de funciones con carácter provisional. Y para finalizar con este título, sobre el reingreso al servicio activo, este Real Decreto solo nos dice, en el artículo 91, que reglamentariamente se regularán los plazos, procedimientos y condiciones para solicitar el reingreso al servicio activo de los funcionarios de carrera. Lo único a reseñaros es que recordéis que en el caso de no reingresar en estos plazos que se determinen, se podrá declarar de oficio al funcionario en situación de excedencia voluntaria. Y como siempre, en el artículo 92, que el personal laboral se regirá por el Estatuto de los Trabajadores y por los convenios colectivos. Antes de continuar, os dejamos un esquema de las situaciones del personal funcionario, reseñando los aspectos más importantes de cara a su estudio. Y pasamos a ver el título 7, sobre el régimen disciplinario. Como vamos a ver, solo recoge las faltas muy graves y respecto a las sanciones, las que se pueden aplicar sin entrar en su explicación, por lo que pasaremos muy rápidamente por el mismo. Esto lo comentamos cuando vimos la Ley 55/2002 del Estatuto Básico del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, que recoge las faltas de forma mucho más completa, por lo que os recomendamos su estudio por esa ley en lugar de por el TREBEC. Así, comenzamos viendo algunas generalidades. En el artículo 93, la responsabilidad disciplinaria. Los funcionarios públicos y el personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario establecido en el presente título y en las normas que las leyes de función pública dicten en desarrollo de este estatuto. Los funcionarios públicos o el personal laboral que indujeren a otros a la realización de actos o conductas constitutivos de falta disciplinaria incurrirán en la misma responsabilidad que estos. Igualmente, incurrirán en responsabilidad los funcionarios públicos o personal laboral que incurrieran las faltas consumadas muy graves o graves. Es decir, que tanto la inducción como el encubrimiento supondrán responsabilidad. Y en el artículo 94, ¿cómo se va a ejercer la potestad disciplinaria?, que es la capacidad de la Administración de imponer sanciones ante la comisión de faltas. Las administraciones públicas corregirán disciplinariamente las infracciones del personal a su servicio, cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal que pudiera derivarse de tales infracciones. Así que el personal que incurra en una infracción podrá ser sancionado tanto administrativamente, que es lo que recoge este Real Decreto, como penal o patrimonialmente en el caso de que la infracción lo requiera, no siendo excluyentes estas sanciones entre sí. La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios. Principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones. Esto quiere decir que para poder ser sancionada, tanto la infracción cometida como la sanción que le corresponda deberán estar recogidas como tales en la normativa que le sea de aplicación al personal. Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de retroactividad de las favorables, es decir, que en el caso de que se añadan disposiciones con posterioridad a la comisión de una falta, en el caso de resultar desfavorables para el infractor, no le serán de aplicación, mientras que si por el contrario mejoran su situación, sí le serán de aplicación. Principio de proporcionalidad, aplicable tanto a la clasificación de las infracciones y sanciones como su aplicación. Principio de culpabilidad y, por último, principio de presunción de inocencia. Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Esta suspensión no significa que no se vaya a sancionar administrativamente, sino que se le dará prioridad a la vía judicial.
Y pasamos a ver las faltas disciplinarias en el artículo 95. Como comentábamos al principio, solo se van a recoger las faltas muy graves, dejando el establecimiento de las graves y las leves para otra normativa. Así, las faltas disciplinarias pueden ser muy graves, graves y leves. Son faltas muy graves el incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y en los respectivos estatutos de autonomía, toda actuación que suponga discriminación, el abandono del servicio, la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave, la publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso, la negligencia en la custodia de secretos oficiales, el notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones, la violación de la imparcialidad, la desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, la prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido, la obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales, la realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga, el incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga, el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades, la incomparecencia injustificada en las comisiones de investigación de las Cortes Generales y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y, por último, el acoso laboral, aunque también las que queden tipificadas como tales en ley de las Cortes Generales o de la Asamblea Legislativa de la correspondiente comunidad autónoma. Las faltas graves serán establecidas por ley de las Cortes Generales o de la Asamblea Legislativa de la correspondiente comunidad autónoma, atendiendo al grado en que se haya vulnerado la legalidad, la gravedad de los daños causados y el descrédito para la imagen pública de la Administración. Y por último, las leyes de función pública que se dicten en desarrollo del presente estatuto determinarán las faltas leves. Y pasamos a ver las sanciones en el artículo 96. Por razón de las faltas cometidas, podrán imponerse las siguientes sanciones. Separación del servicio de los funcionarios, que en el caso de los funcionarios interinos comportará la revocación de su nombramiento y que solo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves. El despido disciplinario del personal laboral, que solo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves y comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares. La suspensión firme de funciones o de empleo y sueldo en el caso de personal laboral, con una duración máxima de 6 años. Esto ya lo comentamos anteriormente en el artículo 90, donde se explica mejor en qué consiste esta sanción. El traslado forzoso, con o sin cambio de localidad. El demérito, que consistirá en la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria. El apercibimiento o cualquier otra que se establezca por ley. El alcance de cada sanción se establecerá teniendo en cuenta el grado de intencionalidad, el daño al interés público, la reiteración o reincidencia, así como el grado de participación. Y continuamos viendo en el artículo 97 cuáles serán los plazos para la prescripción de las faltas y sanciones. Recordaros, como ya hicimos cuando estudiamos el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que estos plazos y los recogidos en el Estatuto Marco son distintos, por lo que deberéis estudiarlos ambos y evitar confundirlos. Las infracciones muy graves prescribirán a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 3 años, las impuestas por faltas graves a los 2 años y las impuestas por faltas leves al año,
Ojo que hay diferencia entre las infracciones y las sanciones leves. El plazo de prescripción de las faltas comenzará a contarse desde que se hubieran cometido. El de las sanciones, desde la firmeza de la resolución sancionadora. Para simplificaros el estudio, pues estos plazos de tiempo pueden ser muy preguntados, os dejamos un cuadro resumen de estas prescripciones. Y finalizamos este título con el artículo 98, que recoge algunas generalidades sobre el procedimiento disciplinario y las medidas provisionales que podrán imponerse. No podrá imponerse sanción por la comisión de faltas muy graves o graves, sino mediante el procedimiento previamente establecido. Sin embargo, la imposición de sanciones por faltas leves se llevará a cabo por procedimiento sumario con audiencia del interesado, lo cual quiere decir que se podrá acortar y simplificar el procedimiento para las faltas leves, pero siempre respetando la audiencia del interesado. Esto mismo lo comentamos también en la Ley 55/2003. El procedimiento disciplinario que se establezca atenderá a los principios de eficacia, celeridad y economía procesal. En el procedimiento quedará establecida la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándose a órganos distintos. Esto es así para garantizar la imparcialidad del procedimiento, de forma que un órgano instruye o investiga lo ocurrido y otro impone la sanción. Por último, el apartado 3 recoge que cuando así esté previsto en las normas que regulen los procedimientos sancionadores, se podrá adoptar, mediante resolución motivada, medidas de carácter provisional. En realidad, como vamos a ver a continuación, solo se contempla la suspensión provisional como medida cautelar. La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario no podrá exceder de 6 meses. La suspensión provisional podrá acordarse también durante la tramitación de un procedimiento judicial. El funcionario suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la suspensión las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. Pero, cuando la suspensión provisional se eleve a definitiva, el funcionario deberá devolver lo percibido durante el tiempo de duración de aquella. Si la suspensión provisional no llegara a convertirse en sanción definitiva, la Administración deberá restituir al funcionario la diferencia entre los haberes realmente percibidos y los que hubiera debido percibir. Además, el tiempo de permanencia en suspensión provisional será de abono para el cumplimiento de la suspensión firme, es decir, se descontará. Y cuando la suspensión no sea declarada firme, el tiempo de duración de la misma se computará como de servicio activo. Y con esto pasamos a ver el último título del TREBEB, el 8, sobre la cooperación entre las administraciones públicas, y del que solo vamos a señalar, en el artículo 99, que las administraciones públicas actuarán y se relacionarán entre sí en las materias objeto de este estatuto, de acuerdo con los principios de cooperación y colaboración. Y en el artículo 100, los dos órganos que se van a encargar de llevar a cabo esta cooperación, que son la Conferencia Sectorial de Administración Pública, como órgano de cooperación en materia de administración pública de la Administración General del Estado, de las administraciones de las comunidades autónomas, de las ciudades de Ceuta y Melilla y de la administración local. Y en el apartado 2, la Comisión de Coordinación del Empleo Público, como órgano técnico y de trabajo dependiente de la Conferencia Sectorial de Administración Pública. En esta comisión será efectiva la coordinación de la política de personal entre la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades locales. Y antes de finalizar con el estudio de este Real Decreto 5/2015, reseñaros algunas de las disposiciones de interés de cara al estudio. La disposición adicional sexta
recoge la posibilidad de añadir otros grupos de clasificación de personal. Además de los grupos clasificatorios establecidos en el artículo 76, las administraciones públicas podrán establecer otras agrupaciones diferentes de las enunciadas anteriormente, para cuyo acceso no se exija estar en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educativo. Un poco más adelante, en las disposiciones adicionales 13ª y 14ª, se añaden días a los permisos por asuntos particulares y vacaciones, por motivo de antigüedad. Las administraciones públicas podrán establecer hasta 2 días adicionales de permiso por asuntos particulares al cumplir el sexto trienio, incrementándose en 1 día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo. Es decir, al sexto trienio se añaden 2 días. Al octavo trienio, otro día más, que ya serían 3 en total. Y a partir de ahí, 1 día más por cada trienio. 4 al noveno, 5 al 10º, etc. Y respecto a los días de vacaciones, cada administración pública podrá establecer hasta un máximo de 4 días adicionales de vacaciones en función del tiempo de servicios prestados. Y por último, la disposición adicional 16ª establece un permiso para las funcionarias gestantes. Cada administración pública podrá establecer a las funcionarias en estado de gestación un permiso retribuido a partir del día primero de la semana 37 de embarazo hasta la fecha de parto. Tened en cuenta que una gestación normal ronda las 40 semanas, por lo que se reconoce un permiso justo para la recta final de la misma. Además, en el supuesto de gestación múltiple, este permiso podrá iniciarse el primer día de la semana 35 de embarazo, hasta la fecha de parto. Y con esto, damos por finalizado este vídeo y el estudio del Real Decreto 5/2015, del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, señalando, como siempre, lo más importante visto en este vídeo, que ha sido las situaciones administrativas recogidas en el esquema, las faltas disciplinarias graves y las sanciones, los plazos de prescripción de faltas y sanciones, también recogidos en un cuadrito, y los permisos establecidos en las disposiciones adicionales. Nos vemos en el próximo vídeo.